Patrick Susskind del perfume, página 92 de 99, como un juguete o el escenario de un teatro de títeres. Y se dejó libre una callejuela que iba desde la Plaza de la Ejecución a la Porte du Corps y se adentraba en la Rue Droite. Poco después de las 3 apareció Monsieur Papon con sus ayudantes. Sonó una ovación. Subieron al cadalso el aspa hecha con maderos y la colocaron a la altura apropiada. Apuntálenla con 4 pesados potros de carpintero. Uno de los ayudantes la clavó. Cada movimiento de los ayudantes del verdugo y del carpintero era saludado por la multitud con un aplauso. Y cuando Papon reapareció con la barra de hierro, rodeó la cruz, midió sus pasos y asestó un golpe imaginario ya desde un lado, ya desde el otro. Se oyó una explosión de auténtico júbilo. A las 4 empezó a llenarse la tribuna. Había mucha gente elegante a quien admirar. Ricos caballeros con lacayos y finos modales. Hermosas damas. Grandes sombreros y centelleantes vestidos. Toda la nobleza de la ciudad y del campo estaba presente. Los miembros del consejo aparecieron en apretada comitiva, encabezados por los 2 cónsules. Richis llevaba ropas negras, medias negras y sombrero negro. Detrás del consejo llegó el magistrado, precedido por el presidente del tribunal. El último en aparecer fue el obispo, en silla de manos descubierta, vestido de reluciente morado y tocado con una birreta verde. Los que aún llevaban la cabeza cubierta se quitaron la gorra. El ambiente adquirió solemnidad. Después no sucedió nada durante unos 10 minutos. Los notables de la ciudad habían ocupado sus puestos y el pueblo esperaba inmóvil. Nadie comía. Todos se mantenían a la espera. Papon y sus ayudantes permanecían en el escenario del cadalso como atornillados en sus puestos. El sol pendía grande y amarillo sobre el Esterel. Un viento templado soplaba de la cuenca de Grasse, trayendo consigo la fragancia de las flores de azahar. Hacía mucho calor y el silencio era casi irreal. Por fin, cuando ya parecía que la tensión no podía prolongarse por más tiempo sin que estallara un grito multitudinario, un tumulto, un delirio colectivo o cualquier otro desorden, se oyó en el silencio el trote de unos caballos y un chirrido de ruedas. Por la Rue Droite bajaba un carruaje cerrado tirado por 2 caballos. El carruaje del teniente de policía pasó por delante de la puerta de la ciudad y apareció, visible ya para todo el mundo, en la callejuela que conducía a la Plaza de la Ejecución. El teniente de policía había insistido en esta clase de transporte, pues de otro modo no creía poder garantizar la seguridad del delincuente. No era en absoluto un transporte habitual. La prisión se hallaba apenas a 5 minutos de la plaza y cuando, por los motivos que fueran, un condenado no podía recorrer este corto trecho por su propio pie, se le llevaba en una carreta tirada por asnos. Nunca se había visto que un condenado fuera conducido a su propia ejecución en una carroza con cochero, lacayos de librea y séquito a caballo. A pesar de esto, la multitud no se inquietó ni encolrizó, sino al contrario, se alegró de que sucediera algo y consideró la cuestión del carruaje como una ocurrencia divertida. Del mismo modo que en el teatro siempre resulta grato que una pieza conocida sea presentada de una forma nueva y sorprendente. Muchos encontraron incluso que la escena era apropiada. Un criminal tan terrible exigía un tratamiento fuera de lo corriente. No se le podía llevar a la plaza encadenado para descoyuntarlo y matarlo a golpes como a un ratero común.
No habría habido nada sensacional en esto. En cambio, sacarle de la cómoda carroza para conducirle hasta la cruz sí que era un acto de crueldad muy original. El carruaje se detuvo entre el cadalso y la tribuna. Los lacayos saltaron, abrieron la portezuela y bajaron el estribo. El teniente de policía se apeó. Tras él lo hizo el oficial de la guardia y por último, Grenoble, vestido con levita azul, camisa blanca, medias de seda blancas y zapatos negros de hebilla. No iba esposado y nadie lo llevaba del brazo, se apeó de la carroza como un hombre libre. Y entonces ocurrió un milagro. O algo muy parecido a un milagro. O sea, algo igualmente incomprensible, increíble e inaudito que con posterioridad todos los testigos habrían calificado de milagro si hubieran llegado a hablar de ello alguna vez, lo cual no fue el caso, porque después todos se avergonzaron de haber participado en el acontecimiento. Ocurrió que los 10.000 seres humanos del Corse y las laderas circundantes se sintieron de improviso imbuidos de la más inquebrantable convicción de que el hombrecillo de la levita azul que acababa de apearse del carruaje no podía ser un asesino. Y no es que dudaran de su identidad. Allí estaba el mismo hombre que habían visto hacía pocos días en la plaza de la iglesia, asomado a la ventana de la CRIF 4T, y a quien, si hubieran podido cogerlo, habría enlisado con el odio más enfurecido. El mismo que 2 días antes había sido justamente condenado sobre la base de la más concluyente evidencia y de la propia confesión. El mismo cuya ejecución por parte del verdugo habían esperado todos con avidez un minuto antes. Era él, no cabía duda, y sin embargo, no era él, no podía serlo, no podía ser un asesino. El hombre que estaba en el lugar de la ejecución era la inocencia en persona. En aquel momento lo supieron todos, desde el obispo hasta él. Patrick Susskind del perfume, página 93 de 99, vendedor de limonada. Desde la marquesa hasta la pequeña lavandera. Desde el presidente del tribunal hasta el golfillo callejero. También Papon lo supo. Y sus puños, que aferraban la barra de hierro, temblaron. De repente sintió debilidad en sus fuertes brazos, flojedad en las rodillas y una angustia infantil en el corazón. No podría levantar aquella barra. Jamás en toda su vida sería capaz de descargarla contra un hombrecillo inocente. Oh, temía el momento en que lo subieran al cadalso. Se estremeció. El fuerte, el grande Papon tuvo que apoyarse en su barra asesina para que las rodillas no se le doblaran de debilidad. Lo mismo sucedió a los 10.000 hombres, mujeres, niños y ancianos reunidos allí. Se sintieron débiles como doncellas que ceden a la seducción de su amante. Les dominó una abrumadora sensación de afecto, de ternura, de absurdo cariño infantil y sí, Dios era testigo, de amor hacia aquel pequeño asesino y no podían ni querían hacer nada contra él. Era como un llanto contra el cual uno no puede defenderse, como un llanto contenido durante largo tiempo, que se abre paso desde el estómago y anula de forma maravillosa toda resistencia, diluyendo y lavando todo. La multitud ya era solo líquida, se había diluido interiormente en su alma y en su espíritu. Era solo un líquido amorfo y únicamente sentía el latido incesante de su corazón. Y todos y cada uno de ellos puso este corazón, para bien o para mal, en la mano del hombrecillo de la levita azul. Lo amaban. Grenoble permaneció varios minutos ante la portezuela abierta del carruaje,
sin moverse. El lacayo que estaba a su lado se había puesto de hinojos y se fue inclinando cada vez más hasta adoptar la postura que en Oriente es preceptiva ante el sultán o ante Al. E incluso en esta actitud temblaba y se balanceaba y hacía lo posible por inclinarse más, por tenderse de bruces en la tierra, por hundirse, por enterrarse en ella. Hasta el otro confín del mundo habría querido hundirse como prueba de su misión. El oficial de la guardia y el teniente de policía, ambos hombres de impresionante físico, cuyo deber habría sido ahora acompañar al condenado al cadalso y entregarlo al verdugo, ya no eran capaces de ningún movimiento coordinado. Llorando, se quitaron las gorras, volvieron a ponérselas, las tiraron al suelo, cayeron el uno en brazos del otro, se deshacieron, agitaron como locos los brazos en el aire, se retorcieron las manos, se estremecieron e hicieron muecas como aquejados del baile de San Vito. Los notables de la ciudad, que se encontraban un poco más lejos, demostraron su emoción de modo apenas más discreto. Cada uno dio rienda suelta a los impulsos de su corazón. Había damas que al ver a Grenoble se llevaron los puños al regazo y suspiraron extasiadas. Otras se desmayaron en silencio por el ardiente deseo que les inspiraba el maravilloso adolescente. Porque como tal lo veían. Había caballeros que saltaron de su asiento, volvieron a sentarse y saltaron de nuevo, respirando con fuerza y apretando la empuñadura de su espada como si quisieran desenvainarla. Y apenas iniciaban el ademene, volvían a guardarla con ruidoso rechinamiento de metales. Otros dirigieron en silencio los ojos al cielo y juntaron las manos como si orasen. Y Monseñor, el obispo, como si tuviera náuseas, inclinó el torso y se golpeó la rodilla con la frente hasta que la birreta verde le resbaló de la cabeza. Y no es que sintiera náuseas, sino que se entregó por primera vez en su vida a un éxtasis religioso. Porque había ocurrido un milagro ante la vista de todos. El mismo Dios en persona había detenido los brazos del verdugo al dar apariencia de ángel a quien parecía un asesino a los ojos del mundo. O, que algo semejante ocurriera todavía en el siglo XVII. Qué grande era el Señor, y qué pequeño e insignificante el mismo, que había lanzado un anatema sin estar convencido, solo para tranquilizar al pueblo. Oh, qué presunción, qué poca fe, y ahora el Señor obraba un milagro. Oh, qué maravillosa humillación, qué dulce castigo, qué gracia, ser castigado así como obispo de Dios. Mientras tanto, el pueblo del otro lado de la barricada se entregaba cada vez con más descaro a la inquietante borrachera de sentimientos ocasionada por la aparición de Grenoble. Los que al principio solo habían experimentado compasión y ternura al verle, estaban ahora invadidos por un deseo sin límites. Los que habían empezado admirando y deseando, se encontraban ahora en pleno éxtasis. Todos consideraban al hombre de la levita azul el ser más hermoso, atractivo y perfecto que podían imaginar. A las monjas les parecía el Salvador en persona. A los seguidores de Satanás, el deslumbrante señor de las tinieblas. A los cultos, el ser supremo. A la doncella, un príncipe de cuento de hadas. A los hombres, una imagen ideal de sí mismos. Y todos se sentían reconocidos y cautivados por él en su lugar más sensible. Había acertado su centro erótico. Era como si aquel hombre poseyera 10.000 manos invisibles y hubiera posado cada una de ellas en el sexo de las 10.000 personas que le rodeaban y se lo estuviera acariciando exactamente del modo
que cada uno de ellos, hombre o mujer, deseaba con mayor fuerza en sus fantasías más íntimas. La consecuencia fue que la inminente ejecución de uno de los criminales más aborrecibles de su época se transformó en la mayor bacanal conocida en el mundo después del siglo II antes de la era cristiana. Mujeres recatadas se rasgaban la blusa, descubrían sus pechos con gritos histéricos y se revolcaban por él. Patrick Susskind del perfume, página 94 de 99. Suelo con las faldas arremangadas. Los hombres iban dando tropiezos, con los ojos desvariados, por el campo de carne ofrecida lascivamente. Se sacaban de los pantalones con dedos temblorosos los miembros rígidos, como una helada invisible, caían, gimiendo, en cualquier parte y copulaban en las posiciones y con las parejas más inverosímiles. Anciano con doncella, jornalero con esposa de abogado, aprendiz con monja, jesuita con masona, todos revueltos y tal como venían. El aire estaba lleno del olor dulzón del sudor voluptuoso y resonaba con los gritos, gruñidos y gemidos de 10.000 animales humanos. Era infernal. Grenoble permanecía inmóvil y sonreía. Y su sonrisa, para aquellos que la vean, era la más inocente, cariñosa, encantadora y a la vez seductora del mundo. Sin embargo, no era en realidad una sonrisa, sino una mueca horrible y cínica que torcía sus labios y reflejaba todo su triunfo y todo su desprecio. Jean-Baptiste Grenoble, nacido sin olor en el lugar más nauseabundo de la tierra, en medio de basura, excrementos y putrefacción, criado sin amor, sobreviviendo sin el calor del alma humana y solo por obstinación y la fuerza de la repugnancia. Bajo, encorvado, cojo, feo, despreciado, un monstruo por dentro y por fuera, había conseguido ser estimado por el mundo. Como estimado, amado, venerado, idolatrado, había llevado a cabo la proeza de Prometeo. A fuerza de porfiar y con un refinamiento infinito, había conquistado la chispa divina que los demás recibían gratis en la cuna y que solo a él le había sido negada. Más aún, la había aprendido él mismo, sin ayuda. En su interior, era aún más grande que Prometeo. Se había creado una aura propia, más deslumbrante y más efectiva que la poseída por cualquier otro hombre. Y no la debía a nadie, ni a un padre, ni a una madre y todavía menos a un Dios misericordioso, sino solo a sí mismo. De hecho, era su propio Dios y un Dios mucho más magnífico que aquel Dios que apestaba a incienso y se alojaba en las iglesias. Ante él estaba postrado un obispo auténtico que gimoteaba de placer. Los ricos y poderosos, los altivos caballeros y damas le admiraban boquiabiertos mientras el pueblo, entre el que se encontraban padre, madre, hermanos y hermanas de sus víctimas, hacían coro para venerarle y celebraban orgías en su nombre. A una señal suya, todos renegarían de su Dios y le adorarían a él. El gran Grenoble, sí, era el gran Grenoble. Ahora quedaba demostrado, igual que en sus amadas fantasías. Así era ahora en la realidad. En este momento estaba viviendo el mayor triunfo de su vida. Y tuvo una horrible sensación. Tuvo una horrible sensación porque no podía disfrutar ni un segundo de aquel triunfo. En el instante en que se apeó del carruaje y puso los pies en la soleada plaza, llevando el perfume que inspira amor en los hombres, el perfume en cuya elaboración había trabajado 2 años, el perfume por cuya posesión había suspirado toda su vida. En aquel instante en que vio y olió su irresistible efecto y la rapidez con que
Al difundirse, atraía y apresaba a su alrededor a los seres humanos. En aquel instante volvió a invadirle la enorme repugnancia que le inspiraban los hombres y ésta le amargó el triunfo hasta tal extremo, que no solo no sintió ninguna alegría, sino tampoco el menor rastro de satisfacción. Lo que siempre había anhelado, que los demás le amaran, le resultó insoportable en el momento de su triunfo, porque él no los amaba, los aborrecía, y supo de repente que jamás encontraría satisfacción en el amor, sino en el odio, en odiar y ser odiado. Sin embargo, el odio que sentía por los hombres no encontraba ningún eco en estos. Cuanto más los aborrecía en este instante, tanto más le idolatraban ellos, porque lo único que percibían de él era su aura usurpada, su máscara fragante, su perfume robado, que de hecho servía para inspirar adoración. Ahora, lo que más le gustaría sería eliminar de la faz de la tierra a estos hombres estúpidos, apestosos y erotizados, del mismo modo que una vez eliminara del paisaje de su negra alma los olores extraños. Y deseó que se dieran cuenta de lo mucho que los odiaba y que le odiaran a su vez para corresponder a este único sentimiento que él había experimentado en su vida y decidieran eliminarlo. ¿Cómo había sido su intención hasta ahora mismo? Quería expresarse por primera y última vez en su vida. Quería ser por una sola vez igual que los otros hombres y expresar lo que sentía. Expresar su odio, así como ellos expresaban su amor y su absurda veneración. Quería, por una vez, por una sola vez, ser reconocido en su verdadera existencia y recibir de otro hombre una respuesta a su único sentimiento verdadero, el odio. Pero no ocurrió nada parecido. No podía ser yo y menos que nunca, porque iba disfrazado con el mejor perfume del mundo y bajo este disfraz no tenía rostro. Nada aparte de su total ausencia de olor. Entonces, de repente, se encontró muy mal, porque sintió que las nieblas volvían a elevarse, como aquella vez en la caverna. En el sueño, en el corazón de su fantasía, surgieron de improviso las nieblas. Las espantosas nieblas de su propio olor, que no podía oler porque era inodoro. Y, como entonces, sintió un miedo y una angustia terribles y creyó que se ahogaba. Pero a diferencia de entonces, esto no era ningún sueño, ninguna pesadilla, sino la realidad desnuda. Y a diferencia de entonces, no estaba solo en una cueva, sino en una plaza en presencia de 10.000 personas. Y a diferencia de entonces, aquí no le ayudaría ningún grito a despertarse y liberarse. Aquí no le ayudaría ninguna huida hacia el mundo bueno, cálido y salvador, porque esto, aquí y ahora, era el mundo y esto, aquí y ahora, era su sueño convertido en realidad, y él mismo lo había querido así. Patrick Susskind, del perfume, página 95 de 99. Las temibles nieblas asfixiantes continuaron elevándose del fango de su alma, mientras el pueblo gemía a su alrededor, presa de estremecimientos orgiásticos y orgasmicos. Un hombre se le acercaba corriendo desde las primeras filas de la tribuna de autoridades, después de saltar al suelo con tanta violencia que el sombrero negro se le cayó de la cabeza. Y ahora cruzaba la plaza de la ejecución con los faldones de la levita negra ondeando tras él, como un cuervo o como un ángel vengador. Era Riches. Me matar, pensó Grenoble. Es el único que no se deja engañar por mi disfraz. No puede dejarse engañar. La fragancia de su hija se ha adherido a mí de un modo tan claro y revelador como la sangre. Tiene que reconocerme y matarme.
Tiene que hacerlo. Y abrió los brazos para recibir al ángel que se precipitaba hacia él. Ya creía sentir en el pecho la magnífica punzada de la espada o el puñal y cómo penetraba la hoja en su frío corazón, atravesando todo el blindaje del perfume y las nieblas asfixiantes. Por fin algo en su corazón, algo que no fuera él mismo. Ya se sentía casi liberado. Pero de repente Richie se apretó contra su pecho. No un ángel vengador, sino un Richie trastornado, sacudido por lastimeros sollozos, que le rodeó con sus brazos y se agarró fuertemente a él como si no hallara ningún otro apoyo en un océano de dicha, ninguna puñalada liberadora, ningún acero en el corazón, ni siquiera una maldición o un grito de odio. En lugar de esto, la mejilla húmeda de lágrimas de Richie pegada contra la suya y unos labios trémulos que le susurraron: «Perdóname, hijo mío, querido hijo mío, perdóname». Entonces surgió de su interior algo blanco que le tapó los ojos y el mundo exterior se volvió negro como el carbón. Las nieblas prisioneras se licuaron, formando un líquido embravecido como leche hirviente y espumosa. Lo inundaron y, al no encontrar salida, ejercieron una presión insoportable contra las paredes interiores de su cuerpo. Quiso huir como fuera, pero ¿a dónde? Quería estallar, explotar, para no asfixiarse a sí mismo. Al final se desplomó y perdió el conocimiento. 50 Cuando volvió en sí, estaba acostado en la cama de Laure Richis. Sus reliquias, ropas y cabellos, habían sido retirados. Sobre la mesilla de noche ardía una vela. A través de la ventana entornada, oyó la lejana algarabía de la ciudad jubilosa. Anthony Richis, sentado en un taburete junto a la cama, le velaba. Tenía la mano de Grenoble entre las suyas y se la acariciaba. Aún antes de abrir los ojos, Grenoble revisó la atmósfera. En su interior había paz. Nada bullía ni ejercía presión. En su alma volvía a reinar la acostumbrada noche fría que necesitaba para que su conciencia estuviera clara y tersa y pudiera asomarse hacia afuera. Allí olió su perfume. Había cambiado. Las puntas se habían debilitado un poco. De ahí que la nota central de la fragancia de Laure dominara con magnificencia todavía mayor. Como un fuego suave, oscuro y chispeante. Se sintió seguro. Sabía que aún sería inexpugnable durante horas. Abrió los ojos. La mirada de Richis estaba fija en él. Una mirada que expresaba una benevolencia infinita, ternura, emoción y la profundidad hueca e insulsa del amante. Sonrió, apretó más la mano de Grenoble y dijo: «Ahora todo irá bien. El magistrado ha anulado tu sentencia. Todos los testigos se han retractado. Eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Pero yo quiero que te quedes conmigo. He perdido una hija y quiero ganarte como hijo. ¿Te pareces a ella? Eres hermoso como ella. Tus cabellos, tu boca, tu mano. Te he retenido la mano todo el tiempo y es como la de ella. Y cuando te miro a los ojos, me parece que la estoy viendo a ella. Eres su hermano y quiero que seas mi hijo. Mi alegría, mi orgullo y mi heredero. ¿Viven todavía tus padres?» Grenoble negó con la cabeza y el rostro de Richie se enrojeció de felicidad. «Entonces, serás mi hijo», tartamudeó, levantándose del taburete de un salto para sentarse en el borde del lecho y apretar también la otra mano de Grenoble. «¿Lo serás? ¿Lo serás? ¿Me aceptas como padre? No digas nada, no hables. Aún estás muy débil para hablar. Asiente solo con la cabeza». Grenoble asintió.
La felicidad de Richie le brotó entonces como sudor rojo por todos los poros inclinándose sobre Grenoble, le besó en la boca. «Duerme ahora, mi querido hijo», exclamó al enderezarse. «Me quedaré a tu lado hasta que te duermas». Y después de contemplarle largo rato con una dicha muda, añadió: «Me haces muy, muy feliz». Grenoble curvó un poco las comisuras de los labios, como había visto hacer a los hombres cuando sonreían. Entonces cerró los ojos, esperó un poco antes de respirar profunda y regularmente, como respira la gente dormida. Sentía en su rostro la mirada amorosa de Richie. En un momento dado, notó que Richie volvía. Patrick Susskind del perfume, página 96 de 99, a inclinarse para besarle de nuevo. Pero se detuvo por temor a despertarle. Por fin apagó la vela de un soplo y salió de puntillas de la habitación. Grenoble permaneció acostado hasta que no oyó ningún ruido ni en la casa ni en la ciudad. Cuando se levantó, ya amanecía. Se vistió, enfiló despacio el pasillo, bajó despacio las escaleras, cruzó el salón y salió a la terraza. Desde allí se podían ver las murallas de la ciudad, la cuenca de Grassy, con tiempo despejado, incluso el mar. Ahora flotaba sobre los campos una niebla fina, un vapor más bien, y las fragancias que llegaban de ellos, hierba, retama y rosas, eran como lavadas, limpias, simples, consoladoramente sencillas. Grenoble atravesó el jardín y escaló la muralla. Arriba, en el cours, tuvo que luchar otra vez para soportar los olores humanos antes de alcanzar el campo abierto. El lugar entero y las laderas parecían un enorme y desordenado campamento militar. Los borrachos yacían a miles, exhaustos tras el libertinaje de la fiesta nocturna. Muchos desnudos y muchos medio cubiertos por ropas bajo las que se habían acurrucado como si se tratara de una manta. El aire apestaba a vino rancio, a aguardiente, a sudor y a orina, a excrementos de niño y a carne carbonizada. Aquí y allá humeaban aún los rescoldos de las hogueras donde habían asado la comida y en torno a las cuales habían bebido y bailado. Aquí y allí sonaba todavía entre los miles de ronquidos un balbuceo o una risa. Es posible que muchos aún estuvieran despiertos y siguieran bebiendo para nublar del todo los últimos rincones sobrios de su cerebro. Pero nadie vio a Grenoble, que sorteaba los cuerpos tendidos con cuidado y prisa al mismo tiempo, como si avanzara por un campo de lodo. Y si alguien le vio, no le reconoció, ya no despedía ningún olor. El milagro se había terminado. Cuando llegó al final del cours, no tomó el camino de Grenoble ni el de Cabris, sino que fue a campo traviesa en dirección oeste, sin volver sin mirar ni una sola vez. Hacía rato que había desaparecido cuando salió el sol, grueso, amarillo y abrasador. La población de Grasse se despertó con una espantosa resaca. Incluso aquellos que no habían bebido tenían la cabeza pesada y náuseas en el estómago y en el corazón. En el cours, a plena luz del día, honestos campesinos buscaban las ropas de que se habían despojado en los excesos de la orgía. Mujeres honradas buscaban a sus maridos e hijos. Parejas que no se conocían entre sí se deshacían con horror del abrazo más íntimo. Amigos, vecinos, esposos se encontraban de improviso unos a otros en penosa y pública desnudez. Muchos consideraron esta experiencia tan espantosa, tan inexplicable y tan incompatible con sus auténticas convicciones morales, que en el mismo momento de adquirir conciencia de ella la borraron de su memoria y después realmente
ya no pudieron recordarla. Otros, que no dominaban con tanta perfección el aparato de sus percepciones, intentaron mirar hacia otro lado, no escuchar y no pensar, lo cual no resultaba nada sencillo, porque la vergüenza era demasiado general y evidente. Los que habían encontrado a sus familias y sus efectos personales, se marcharon de la manera más rápida y discreta posible. Hacia el mediodía, la plaza estaba desierta, como barrida por el viento. Los ciudadanos que salieron de sus casas, lo hicieron al caer la tarde, para atender los asuntos más urgentes. Se saludaron con prisas al encontrarse, y solo hablaron de temas banales. Nadie pronunció una palabra sobre los sucesos de la víspera y la noche pasada. El desenfreno y el descaro del día anterior se había convertido en vergüenza. Y todos la sentían, porque todos eran culpables. Los habitantes de Grass no habían estado nunca tan de acuerdo como en aquellos días. Vivían como entre algodones. Muchos, sin embargo, por la índole de su profesión, tuvieron que ocuparse directamente de lo ocurrido. La continuidad de la vida pública, la inviolabilidad del derecho y el orden exigían medidas inmediatas. Por la tarde se reunió el Consejo Municipal. Los caballeros, entre ellos el segundo cónsul, se abrazaron en silencio, como si con este gesto conspiratorio quedara constituido un nuevo gremio. Decidieron por unanimidad, sin mencionar los hechos, ni siquiera el nombre de Grenouille, ordenar el desmantelamiento inmediato de la tribuna y el cadalso del Corps y restablecer el orden en la plaza y los campos circundantes, y acordaron desembolsar 160 libras para este fin. A la misma hora celebró una sesión el tribunal de la RIF 4T. El magistrado acordó sin discusión considerar cerrado el caso G, archivar las actas y abrir un nuevo proceso contra el asesino, hasta ahora desconocido, de 25 doncellas de la región de Grass. El teniente de policía recibió orden de iniciar sin tardanza las investigaciones. Al día siguiente ya lo encontraron, basándose 12 en sospechas bien fundadas, arrestaron a Dominique Drouot, maître perfumer de la Rue de la Lobe, en cuya cabaña se habían descubierto al fin y al cabo las ropas y cabelleras de todas las víctimas. El tribunal no se dejó engañar por sus protestas iniciales. Tras 14 horas de tortura lo confesó todo y pidió incluso una ejecución rápida, que se fijó para el día siguiente. Se lo llevaron al alba, sin ninguna ceremonia, sin cadalso y sin tribunas, y lo colgaron solo en presencia del verdugo. Varios. Patrick Susskind del Perfume, página 97 de 99 miembros del tribunal, un médico y un sacerdote. El cadáver, después de que la muerte se produjera y fuese constatada y certificada por el médico forense, fue enterrado sin pérdida de tiempo. Con esto se liquidó el caso. De todos modos, la ciudad ya lo había olvidado y, por cierto, tan completamente, que los viajeros que en los días siguientes llegaron a Grassy preguntaron de paso por el famoso asesino de doncellas, no encontraron ni a un hombre sensato que pudiera informarles al respecto. Solo un par de locos de la Charité, notorios casos de enajenación mental, chapurrearon algo sobre una gran fiesta en la Place du Cours a causa de la cual les habían obligado a desalojar su habitación, y la vida pronto se normalizó del todo. La gente trabajaba con laboriosidad, dormía bien, atendía a sus negocios y era recta y honrada. El agua brotaba como siempre de los numerosos manantiales y fuentes y arrastraba el fango por las calles.
La ciudad volvió a ofrecer su aspecto sórdido y altivo en las laderas que dominaban la fértil cuenca. El sol calentaba. Pronto sería mayo. Ya se cosechaban las rosas. Cuarta parte. 51 Grenoble caminaba de noche. Como al principio de su viaje. Evitaba las ciudades. Eludía los caminos. Se echaba a dormir al amanecer. Se levantaba a la caída de la tarde y reemprendía la marcha. Devoraba lo que encontraba en el campo. Plantas, setas, flores, pájaros muertos, gusanos. Atravesó la Provenza, cruzó el Ródano al sur de Orange en una barca robada y siguió el curso del Ardèche hasta el corazón de las montañas Cíbenes y después el de Lellier hacia el norte. En Auvernia pasó muy cerca del Plom du Cantal. Lo vio elevarse al oeste, alto y gris plateado a la luz de la luna, y olió el viento frío que procedía de él. Pero no sintió necesidad de escalarlo. Ya no le atraía la vida en una caverna. Había conocido esta experiencia y comprobado que no era factible vivirla, como tampoco la otra experiencia, la de la vida entre los hombres. Uno se asfixiaba tanto en una como en otra. En general, no quería seguir viviendo. Quería llegar a París y morir allí. Esto era lo que quería. De vez en cuando metía la mano en el bolsillo y tocaba el pequeño frasco de cristal que contenía su perfume. Estaba casi lleno. Para su aparición en Grasse había utilizado solo una gota. El resto bastaría para hechizar al mundo entero. Si lo deseaba, en París podría dejarse rodar no solo por 10.000, sino por 100.000. O pasear hasta Versalles para que el rey le besara los pies. O escribir una carta perfumada al Papa, revelándole que era el nuevo Mesías. O hacerse ungir en Notre Dame ante reyes y emperadores como emperador supremo o incluso como Dios. En la tierra, si aún podía ungirse a alguien como Dios, podía hacer todo esto cuando quisiera. Poseía el poder requerido para ello. Lo tenía en la mano. Un poder mayor que el poder del dinero o el poder del terror o el poder de la muerte. El insuperable poder de inspirar amor en los seres humanos. Solo una cosa no estaba al alcance de este poder: hacer que él pudiera olerse a sí mismo. Y aunque gracias a su perfume era capaz de aparecer como un dios ante el mundo, si él mismo no se podía oler y, por lo tanto, nunca sabía quién era, le importaba un bledo el mundo. Él mismo y su perfume. La mano que había tocado el frasco olía con gran delicadeza y cuando se la llevó a la nariz y olfareó, se sintió melancólico. Dejó de andar y olió. Nadie sabe lo bueno que es realmente este perfume, pensó. Nadie sabe lo bien hecho que es té. Los demás solo están a merced de sus efectos. Pero ni siquiera saben que es un perfume lo que influye sobre ellos y los hechizó. El único que conocerá siempre su verdadera belleza soy yo, porque lo he hecho yo mismo. Y también soy el único a quien no puede hechizar. Soy el único para quien el perfume carece de sentido. Y en otra ocasión pensó, ya en Borgoña, cuando me hallaba junto a la muralla, al pie del jardín donde jugaba la muchacha pelirroja, y su fragancia llegó flotando hasta mí. O, mejor dicho, la promesa de su fragancia, ya que su fragancia posterior aún no existía. Tal vez experimenté algo parecido a lo que sintió la multitud del Corse cuando los inundé con mi perfume. Pero entonces desechó este pensamiento. No, era otra cosa, porque yo sabía que deseaba la fragancia, no a la muchacha. En cambio, la multitud creía que me deseaba a mí, y lo que realmente deseaban siguió siendo un misterio para ellos.
Patrick Susskind del perfume, página 98 de 99. En este punto dejó de pensar, porque pensar no era su fuerte y ya se encontraba en el orleanesado. Cruzó el Loira en Silly. Un día después ya tenía el aroma de París en la nariz. El 25 de junio de 1767 entró en la ciudad por la Rue Saint-Jacques a las 6 de la mañana. Era un día cálido, el más cálido del año hasta la fecha. Los múltiples olores y hedores brotaban como de 1000 abscesos reventados. El aire estaba inmóvil. Las verduras de los puestos del mercado se marchitaron antes del mediodía. La carne y el pescado se pudrieron. El aire pestilente se cernía sobre las callejuelas. Incluso el río parecía haber dejado de fluir y apestaba, como estancado. Era igual que el día en que nació Grenouille. Cruzó el Pont Neuf para ir a la orilla derecha y se dirigió a Les Halles y al cimetière de Innocence. Se sentó en las arcadas de los nichos que flanqueaban la Rue aux Fers. El terreno del cementerio se extendía ante él como un campo de batalla bombardeado, lleno de agujeros y surcos, sembrado de tumbas, salpicado de calaveras y huesos, sin árboles, matas o hierbas, un muladar de la muerte. Ningún ser vivo merodeaba por allí. El hedor a cadáveres era tan fuerte que incluso los sepultureros se habían marchado. No volvieron hasta el crepúsculo, para cavar a la luz de sus linternas, hasta bien entrada la noche, las tumbas de los que morirían al día siguiente. Pasada la medianoche los sepultureros ya se habían ido. El lugar se animó con la chusma más heterogénea. Ladrones, asesinos, apuñaladores, prostitutas, desertores, jóvenes forajidos. Encendieron una pequeña hoguera para cocer comida y disimular así el hedor. Cuando Grenouille salió de las arcadas y se mezcló con los maleantes, al principio estos no se fijaron en él. Pudo llegar inadvertido hasta la hoguera como si fuera uno de ellos. Este hecho les confirmó después en la opinión de que debía tratarse de un espíritu o un ángel o algún ser sobrenatural, ya que solían reaccionar inmediatamente a la proximidad de un desconocido. El hombrecillo de la levita azul, sin embargo, había aparecido allí de repente, como surgido de la tierra, y tenía en la mano un pequeño frasco que enseguida procedió a destapar. Esto fue lo primero que todos recordaron, que de pronto apareció alguien y destapó un pequeño frasco, y a continuación se salpicó varias veces con el contenido de este frasco y una súbita belleza lo encendió como un fuego deslumbrante. En el primer momento retrocedieron con profundo respeto y pura estupefacción, pero intuyendo al mismo tiempo que su retirada era más bien una postura para coger impulso, que su respeto se convertía en deseo y su asombro, en entusiasmo. Se sintieron atraídos hacia aquel ángel humano, del cual brotaba un remolino furioso. Un reflujo avasallador contra el que nadie podía resistirse, sobre todo porque no querían hacerlo, ya que el reflujo arrastraba a la voluntad misma, succionándola en su dirección. Hacia él, habían formado un círculo a su alrededor, unas 20 o 30 personas, y ahora este círculo se fue cerrando. Pronto no cupieron todos en él y empezaron a apretar, a empujar, a apiñarse. Todos querían estar cerca del centro. Y de improviso desapareció en ellos la última inhibición y el círculo se deshizo. Se abalanzaron sobre el NGL. Cayeron encima de él. Lo derribaron. Todos querían tocarlo. Todos querían tener algo de él. Una plumita, un ala, una chispa de su fuego maravilloso. Le rasgaron las ropas,
Le arrancaron cabellos, la piel del cuerpo, lo desplumaron, clavaron sus garras y dientes en su carne, cayeron sobre él como hienas. Pero el cuerpo de un hombre es resistente y no se deja despedazar con tanta facilidad. Incluso los caballos necesitan hacer los mayores esfuerzos y por esto no tardaron en centellear los puñales, que se clavaron y rasgaron, mientras hachas y machetes caían con un silbido sobre las articulaciones, haciendo crujir los huesos. En un tiempo muy breve, el ángel quedó partido en 30 pedazos y cada miembro de la chusma se apoderó de un trozo. Se apartó, e impulsado por una avidez voluptuosa, lo devoró. Media hora más tarde, hasta la última fibra de Jean-Baptiste Grenouille había desaparecido de la faz de la tierra. Cuando los caníbales se encontraron de nuevo junto al fuego después de esta comida, ninguno pronunció una palabra. Varios de ellos eructaron, escupieron un huesecillo, chasquearon suavemente con la lengua, empujaron con el pie un último resto de levita azul hacia las llamas. Estaban todos un poco turbados y no se atrevían a mirarse unos a otros. Todos, tanto hombres como mujeres, habían cometido ya en alguna ocasión un asesinato u otro crimen infame. Pero devorar a un hombre, de una cosa tan horrible, pensaron, jamás habían sido capaces, y se extrañaron de que les hubiera resultado tan fácil y de que, a pesar de su turbación, no sintieran la menor punzada de remordimiento. Al contrario, aparte de una ligera pesadez en el estómago, tenían el ánimo tranquilo. En sus almas tenebrosas se insinuó de repente una alegría muy agradable, y en sus rostros brillaba un resplandor de felicidad suave y virginal. Tal vez por esto no se decidían a levantar la vista y mirarse mutuamente a los ojos. Cuando por fin se atrevieron, con disimulo al principio y después con total franqueza, tuvieron que sonreír. Estaban extraordinariamente orgullosos. Por primera vez habían hecho algo por amor. Patrick Susskind del perfume, página 99 de 99, fin del volumen 3 y de la obra. Fin. Gracias por escuchar este audiolibro con Sublime Dream. Suscríbete por favor. Adiós amigo y amiga, nos vemos pronto con otro audiolibro. Saludos. Que tengas un lindo día.